Bueno, buenas noches a todos. Ya muchísimas gracias por hacerse este tiempito de una jornada si se quiere, de capacitación, pero también de intercambiar opiniones y también intercambiar saberes, ¿no? El agradecimiento al Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba por darme la posibilidad de- de tener esta charla, más que todo. Si podremos apagar el micrófono, ahí está. Ahí, vamos a silenciar. Decía que el agradecimiento al Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba, a su presidente Luis Salinas, por la posibilidad de intercambiar opiniones y saberes y conocimientos y también experiencia en lo que es el ámbito del fútbol y del deporte en sí, ¿no? Mi nombre es Fabián Ruiz, soy entrenador con licencia UEFA y con licencia Conmebol. Eh, Pertenezco al Círculo de Periodistas, donde de alguna forma tengo la posibilidad de ser locutor y comentarista deportivo, que es el título el cual me habilita a poder estar en el círculo, ¿no? Vamos, vamos a seguir recibiendo gente. A ver, tengo que... Disculpen 2 segundos porque está siguiendo entrando gente y... Bien, perfecto. Perfecto. Cada ratito vamos a tener esto de que va entrando gente, entonces le vamos a ir dando la posibilidad que vayan ingresando, ¿no? Sí, Fabián, pero es la Sí, idea, así que tranquilo, no hay problema con eso. Vos interrumpí, dale ingreso, así nadie se pierde, creo que todos lo entendemos perfectamente. dale, perfecto. Bueno, nada, primero que todo, dígame si se pasa la filmina, que es lo más importante. Ya estamos utilizando un término antiguo, filmina, ¿no? Ya no se utiliza más, pero bueno. Se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve? Sí. Bueno, esta es una frase que, que es de mi autoría, pero tiene que ver mucho con lo que pasa en el fútbol, ¿no? La importancia de las palabras, en algunos aspectos te acercan a la verdad, por lo menos te orientan a una realidad, que no siempre es lo que se ve, ni siempre es lo que se dice, ¿no? El fútbol está invadido por todas cuestiones culturales y regionales, principalmente en su lenguaje técnico. Ustedes fíjense que para decir arquero, no solamente decimos arquero, decimos guardapalo, cuidapalo, portero, y tiene que ver con el enriquecimiento de las regiones y de los países. En realidad, hay algunas palabras que sí son netamente técnicas y otras palabras que son tradicionales o de la misma cultura. ¿Sí? Vamos a seguir aceptando a la gente acá. Bueno, eh, hay muchos invitados, entonces, a ver acá. Ahí está. No sé si se llegaron a agregar. Bueno, bien, admite. Bien, perfecto. Entonces, lo que decía, que el fútbol tiene muchas cuestiones culturales y muchas palabras que se relacionan principalmente al lugar. Por ejemplo, en el fútbol, decir que se despeja una pelota, ustedes van a escuchar que en el idioma más común va a decir reventarla, ¿no? Cuando el gesto de reventar en una pelota es a tomar el balón y romperla con un cuchillo, ese es el gesto de reventarla. Pero nosotros se entiende que es obviamente despejar la pelota de lo más lejos que se pueda de nuestro propio arco, de nuestra propia portería, ¿cierto? Para eso hoy preparé algunas palabras que tienen que ver con estas cuestiones culturales y a veces no significa realmente epistemológicamente lo que significa la palabra. No generalmente es así. Pero bueno, quiero que repasemos algunas palabras y después ya nos vamos a meter principalmente en lo que es el mensaje o la información que trata de dar un entrenador con relación a lo que es táctico, ¿no es cierto? Bueno, la primera palabra que se nos presenta es el amateurismo. Como bien saben ustedes, el amateurismo tiene que ver con todo lo que es
la actividad deportiva que uno ama. En realidad, eso significa amar alguna práctica deportiva, cultural. Eso es el amateurismo. Lo que pasa que nosotros siempre lo relacionamos amateurismo, profesionalismo, ¿no? Y lo relacionamos en el sentido de que si hay dinero o si no hay dinero. Fíjense ustedes que esta palabrita ya lleva algunas controversias. ¿Por qué? Porque muchas veces hay un torneo regional amateur. Pero si es amateur no hay dinero. Y en realidad en el torneo amateur sí hay dinero. Y en muchos casos hay mucho dinero en juego. ¿Sí? Entonces, ahí la apropiación de la palabra amateur o torneo regional amateur, para mi parecer, está mal empleada, ¿no? Después también utilizamos la palabra amateur en lo que es divisiones inferiores. Decimos que las divisiones inferiores son amateur. Entendiendo que el amateur es aquella persona que ama algo y ni siquiera lo tiene que practicar. Yo soy un amante del cine y voy al cine y no significa que voy a hacer películas o voy a ser director del cine, solamente me gusta mirarla. Eso tiene que ver con el amateur. Pero, sin embargo, muchos entrenadores buscamos que el jugador de fútbol juegue como un amateur, ¿sí? Que sienta el amor de la actividad que hace. ¿Eh? Y muchas veces relacionamos eso en el sentido de que es muy importante que el jugador de fútbol vuelva a sus raíces, a amar esta actividad. Por eso la palabra amateur encasilla muchas cuestiones. Todo depende como querramos nosotros utilizar. Todas son válidas, todas son válidas, porque tiene que ver también en relación a lo que uno procura hacer o procura informar. ¿Sí? Bien. En relación a esto, ¿alguna pregunta, acotación que quiera hacer alguno? O si no, seguimos, ¿eh? Es un poco palabrita suelta, ¿no? La segunda palabra que se nos aparece muchas veces es la habilidad. Y la habilidad, que muchos jugadores las tienen, pero no todos, y no es necesario que la tengan. A ver, que se entienda. La habilidad es hacer, en este caso, con un elemento que es la pelota o el fútbol o el balón, eh, hacer malabares sin situación de juego. Por eso aquellos muchachos, o chicas y muchachos que hacen malabares con la pelota, muy difícil que puedan aplicarlo dentro del terreno de juego. Y a eso le llamamos habilidades. Hablamos de una habilidad sin situación de juego, aunque se emplea constantemente. Qué hábil que ese jugador. ¿Eh? También aplica, a ver, qué hábil que ese jugador, porque es capaz de gambetear, que tiene que ver con la técnica, pero aplica, está permitido, no está tan mal. Porque en realidad lo que uno trata de hacer es informar. Pero si vamos a lo más importante y a lo que realmente significa, la habilidad en el juego no existe, porque tiene que ver con una falta de situación. Sí, con un dominio del balón, pero sí con una falta de situación de juego. La otra palabra que aparece, que nos trae, que tiene que ver con la técnica. ¿Mm? Ustedes, todo lo que es técnico, todo lo que es técnico tiene que ver con lo que el jugador, es posible hacer con el balón. ¿Sí? Dentro de la técnica, hay dos tipos de técnicas: las técnicas individuales y las técnicas colectivas. Las técnicas individuales, lo que yo puedo hacer con el balón, y se construye en una técnica colectiva a través del pase, que es el medio de comunicación más importante que tiene el jugador y que tiene un equipo. El pase es un medio de comunicación, uno de todos los que vamos a ver. Entonces, la técnica aplica simplemente a lo individual y a lo colectivo a través del pase. Y cuando hablamos del pase, lo podemos hacer con cualquier parte del cuerpo. El arquero da un pase con la mano, puede ser con la cabeza, con cualquier parte, con el pecho, con la rodilla, con la parte interna del pie, con la exterior. Bueno, eso es técnica individual y también aplica al dominio del balón, ¿estamos? Ya sea aéreo o por la tierra o a mí, ¿estamos?
Bien, otra palabra que también vamos a desarrollar tiene que ver con la táctica, y acá es donde empezamos a trabajar y a discutir si se quiere. Todo lo que es táctico lo orientamos a todo lo que es el pensamiento, a todo lo que sucede en la cabeza. Igual que la técnica, la táctica también es individual y grupal. El jugador que piensa una jugada y compromete a un compañero, por ejemplo, en un pase, y voy a buscar un pase y toco y paso, ¿sí? Es una táctica colectiva que se construye desde lo individual a lo colectivo, o sea, con 2, con 3 o con la cantidad de jugadores que sea. Por eso, en este aspecto del trabajo cognitivo, del conocimiento cognitivo, nosotros siempre decimos que es muy importante la observación del jugador. Por eso, cuando hablamos de tácticas colectivas o de táctica en sí, hablamos del pensamiento táctico y de la acción táctica. El pensamiento sucede en la cabeza del jugador y se construye la acción táctica. Fíjense en ustedes. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el jugador no piensa y actúa. En las situaciones seguidas, no hay momento para uno y para el otro, se hace simultáneamente. Piensa y actúa. Por eso en el aprendizaje, cuando son niños, se le va enseñando y ellos aprenden de una forma que entienden y a veces que la pueden aplicar o no. Pero ese aprendizaje, esa información, cuando se construye en aprendizaje, ya esto es simultáneo. Piensan y accionan al mismo tiempo. ¿Sí? Por eso por ahí hay jugadores que necesitan más tiempo para resolver una situación de juego, es porque el conocimiento al 100% no lo tienen adquirido. Entonces necesitan tomarse un poco más de tiempo para poder resolver. Es por eso también que vemos jugadores grandes en edad que tienen un conocimiento táctico, desde el cognitivo, del pensamiento, tienen una experiencia que la aplican en el juego. Y pueden jugar con 40, con 35 años con ese conocimiento. Obviamente un jugador de 35 años no va a tener físicamente la misma capacidad física que un joven. Sin embargo, ¿por qué juega muchas veces el mayor y no juega el joven? Por esto mismo, por esta acumulación de conocimiento y esta acumulación y posibilidad de respuestas tácticas. ¿Sí? Por eso, y ahí empieza por ahí cuando escuchamos, este equipo está parado bien tácticamente. Y bueno, ya vamos a ir viendo que si está bien o no aplicado. Se entiende de alguna forma, o a veces se lo relaciona a lo que son los sistemas de juego, pero en realidad, parado tácticamente, eh, eh, en realidad no es tan cierta esa aplicación de la palabra. ¿Sí? Seguimos. Pueden preguntar, por favor, sin miedo a lo que se puede decir. Pero ahí está donde aparece el entrenador. ¿Cómo va a comunicar esa intención táctica? ¿Por qué le llamamos intención táctica? Porque uno intenta dar una información, propone una respuesta ante una situación, pero siempre va a estar relacionada a la capacidad y a la posibilidad que tenga el jugador. Esa capacidad tiene que ver con el conocimiento, con la experiencia y con la posibilidad técnica, que es donde se va a respaldar para poder ejecutar. ¿Sí? Y ahí los entrenadores donde nosotros tratamos muchas veces de comunicar esas respuestas tácticas que a veces la tiene el jugador y a veces las tratamos de nosotros de implementar o transmitir. Que ahí es una facultad muy importante de los entrenadores, principalmente en transmitir un conocimiento táctico con informaciones simples, precisas, para que el jugador pueda ejecutar. Nosotros los entrenamos, sí, ¿cómo no? Te escucho. Sí, en la intención táctica que decías, pero también en eso veo que es fundamental una parte que decís y lo fusible que son los técnicos, también en esto de intentar, el técnico no debe
priorizar lo táctico a lo que dijiste anteriormente vos, que yo creo que es el gran error de hoy, que el fútbol también se ha globalizado, en esto que aplican frasquito homogéneo para todo. Y vos primero decías algo Bien. que me gustó Mira, mucho, que era potenciar al jugador. Entonces, yo ahí saco la conclusión que digo, no todo lo táctico es igual, porque vos tenés que ver qué jugador tenés. totalmente. Y tiene que ver con la edad madurativa también. No es lo mismo un niño de 14 años que uno de 18, que uno con trayectoria, uno que viene del profesionalismo o otro que, sí, que se acerca al profesionalismo. Nosotros en el fútbol actual hay veces que hay jugadores que juegan en una liga local, que resuelven bien y de pronto lo capta alguien, ya inclusive jugadores con 17, 18, 20 años, lo captan y terminan yendo al profesionalismo, ¿no? Y ahí donde nosotros encontramos ciertas dificultades, en la resolución táctica. Técnicamente, bárbaro, físicamente, bárbaro, pero cuando los metemos en una situación de juego, ahí es donde muchas veces flaquean, ¿no? Por eso es muy importante lo que transmite el entrenador. Yo, por ejemplo, hay algo que siempre le digo al jugador, sobre, sobre, sobre todo el orden, el orden para poder tener una mejor respuesta táctica que me parece importante. A partir de ahí, no restamos, sino permitimos la creatividad del jugador. Obviamente que aconsejamos alguna respuesta, pero le damos esa libertad, porque indudablemente este juego son de los jugadores, este juego es de los jugadores, y son ellos los que terminan resolviendo bien o mal la situación de juego. Nosotros lo que hacemos a través de ciertos métodos de comunicación, que puede ser lo gestual es fundamental, lo verbal, el aliento, direccionar en algunos casos. Es importante que vayamos por afuera, eso es direccionar. Es importante introducir un pase entre líneas, eso es direccionar el juego, ¿sí? Eso lo hacemos verbalmente también. Alentamos, vamos, vamos que se puede, o algunas otras cosas más, como para que el jugador no renuncie muchas veces. Le damos cierta información que le decimos al jugador, por ejemplo, tenés estas tres opciones, vos vas a decidir cuál para vos es mejor en tu ejecución. Por eso hay veces que también proponemos algunas decisiones ante, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo claro, el delantero frente al arquero. Nosotros le podemos decir que cruce la pelota, que lo elimine o que defina por arriba, ¿sí? Ahora el jugador es el que va a decidir en ese momento. ¿Cuál es la mejor? Para nosotros cruzada, pero si el jugador va a tomar alguna de las decisiones. ¿Estamos? Nosotros les proporcionamos, yo siempre en el fútbol digo que no hay muchas cosas, ¿eh? Son 4 o 5 en el ataque, 4 o 5 en defensa y se construye el juego. Lo que pasa es que por ahí también es importante esto, no solamente en edades tempranas, sino en el jugador profesional. El jugador, nuestra cabeza, ser humano, necesitamos poca información para tomar. No necesitamos mucha información. Cuando hay mucha información, el jugador se marea. Entonces son 3, 4 en cada situación para que resuelva. Otra de las cuestiones muy importantes es lo que propone el entrenador. ¿Estamos? Y nosotros ahí, como entrenadores, por ejemplo, tenemos que aceptar, escuchar bien, observar, para ver qué nos devuelve el jugador después, ¿no? No siempre nos va a devolver lo que nosotros pretendemos. Y ahí está donde evaluamos. Lo hace por un capricho, no le sale porque no se respalda con la parte técnica, lo entiende, no lo entiende, es mucho lo que le estoy pidiendo. Bueno, ahí está donde aparece otro método más de comunicación que tiene que ver con el feedback. ¿Qué pasa? En el profesionalismo, el feedback para lo que son las cámaras, para que lo que son por ahí las radios, la comunicación, está como mal visto. Si el jugador viene y le dice al entrenador, mira, por ese lado no, voy por aquel lado, y el entrenador le dice que sí. Ese feedback es necesario. Más allá de lo que nosotros veamos por una cámara o lo veamos en vivo, esa relación de feedback es súper necesaria.
Porque los que, vuelvo a insistir en esto, los que van a tomar la decisión y la definición van a ser los protagonistas de este juego y los más importantes que son los jugadores de fútbol. ¿Estamos? Este feedback es súper necesario. Nosotros como entrenadores sabemos que el jugador nos enseña muchas cosas que nosotros, ya por el hecho de no jugarlo o por el hecho de no ser el protagonista, nos están dando buena información. ¿Sí? Y después, otro método que utilizamos es reiterar la información. ¿Sí? Y hay veces que tenemos que decir 4, 5, Profesor, 10 veces lo mismo para que el jugador lo pueda de alguna forma asimilar. Sí, Ricardo, te escucho. lo que pasa es que el director técnico a veces tiene que ser muy explícito, porque si a veces el jugador también no lo entiende, ahí puede ocasionar algún problema, ¿no? Vos sabés, O sea, Ricardo, yo no te escuché la pregunta o la aclaración. Disculpa, no te escucho bien. ¿no me escucha bien ahora? Bueno, no, que el director técnico a veces tiene que ser muy explícito para que el jugador entienda, o sea, las palabras que tienen que desarrollar con el jugador para que el jugador lo entienda perfectamente, ¿no? Sí, tal cual, Ricardo, tal cual. De por sí, la información que se propone muchas veces son información que ya se vienen entrenando en la semana. Por ejemplo, hay algo muy interesante hoy, se hace análisis e inclusive en los entrenamientos que uno hace, ¿no? Entonces uno filma una pelota parada y se hace después con el jugador ese mismo análisis de esa pelota parada del entrenamiento. Ya no solamente analizamos lo que sucede en el partido, sino analizamos lo que sucede en el entrenamiento. Entonces, tenemos tantas herramientas que lo que se le va a pedir en el partido, ¿sí? Generalmente, no vamos a decir que absolutamente, pero sí generalmente, ya viene con una preparación. Pero vieron que en el fútbol como es la dinámica de lo impensado. El fútbol es tan dinámico que suceden Sí, estas cosas que voy a decir, Ricardo, que son muchas veces, son cuestiones que por ahí no se contemplan ni siquiera en el mismo entrenamiento, ¿no? Pasan estas cosas. Y ahí el entrenador es donde necesita del jugador para la interpretación y para resolver un problema. Porque en realidad lo que tratamos de hacer es resolver problemas, ¿no? exacto, sí. Está bien, Bien, perfecto. bien. Seguimos. Me gusta que participe, me parece que es importante. Y acá un poco lo que decía Ricardo también y lo que estamos tratando de aclarar, ¿no? Dentro de la comunicación son pocos los mensajes, poca información para que no se marea, 2 o 3 cositas y nada más. Eh, necesitamos que el jugador interprete, obviamente, ¿no? Y que entienda principalmente lo que queremos, porque en realidad esta construcción la hacemos con el otro, pero que se tiene que entender. ¿Está? Por ahí, cuando arrancamos la profesión, queremos darle tantas cosas al jugador que lo terminamos mareando. Dentro de la comunicación, que nosotros tenemos una comunicación motriz dentro del juego, que no sucede solamente con el entrenador en la parte no verbal, sino también entre los mismos compañeros. Hay una comunicación espacial, si se quiere, y gestual que realizan los jugadores. ¿Eh? El compañero ocupa un espacio, entonces lo observo, mucho la observación. Nosotros siempre intentamos que el jugador vea antes de recibir el balón, ¿cierto? Ve cómo se mueve el compañero, ¿eh? Cuando pasa la pelota y se mueve, cuando un jugador se lleva la marca, cuando se crea un espacio o se ocupa algún espacio. Bueno, todos esos movimientos que suceden en el jugador son muy importantes desde la observación. Pero ¿qué pasa? Estamos en una época donde los jugadores de fútbol y toda la comunidad estamos con tanta información, que el jugador mismo le cuesta descifrar y les cuesta elegir cuál es la mejor. Fíjense en ustedes
cuando hablamos de comunicación, el jugador de fútbol habla poco dentro del campo, se comunica poco. Nosotros siempre insistimos, háblense, llámense, avisen, aunque sea con un gesto sonoro inclusive con el mismo nombre. Juan, voy, Juan, quédate, paso al ataque. Estas cuestiones nos cuestan muchísimo porque estamos dentro de una época donde la comunicación es todo virtual. Entonces, se ve afectado nuestra actividad también en estas situaciones. Es importante aclararlo y mostrarlo, porque el aspecto comunicacional dentro de lo que es el fútbol es fundamental. Sí, es fundamental. es cierto. Hay veces que los jugadores piden la pelota y el que la recibe no la ve, no lo ve, porque no lo escucha. Necesita escucharlo para poder pasar el balón. Otra de las cuestiones que me parece muy importante, y volviendo a lo que son algunas cuestiones técnicas del lenguaje técnico, me parece que también entender, y me meto un poco en el pensamiento táctico y en la resolución táctica. La táctica tiene que ver con la estrategia, sí, pero también tiene que ver con la inventiva y tiene que ver, nosotros en el fútbol, usted de esto, que voy a decir táctica y estrategia, va a haber autores que van a decir que es lo mismo. En el ámbito del fútbol, tratamos de hacer una diferenciación para poder explicarla y para poder llegar con el mensaje y obviamente para poder enseñar a nuestros jugadores. Cuando nosotros hablamos en el fútbol de estrategia, la podemos diferenciar en dos grandes aspectos. Una, la que sucede dentro del campo, ¿sí? Y otra es la que sucede fuera del campo. Por ejemplo, dentro del campo la estrategia tiene que ver todo con lo que es el balón parado. Saque de arco, tiro de esquina, tiro libre, a eso relacionamos. O a alguna jugada que tiene que ver, le llamamos drills, qué sé yo, a ver, arranca la pelota con el arquero se la da al 2, el 2 se la da el 4, viene el 9 para rebotar con el 5 descarga con el 7 y tira un centro. Eso también le llamamos un drill y lo entrenamos. ¿Qué pasa? No siempre sucede así, ¿sí? Y gracias a Dios que no sucede así. No es tan sencillo nuestro juego. Pero bueno, a eso le llamamos estrategias, ¿sí? Y después está la estrategia que tiene que ver con lo que rodea al fútbol. ¿Qué tiene que ver? Si viajamos un día antes, si concentramos o no, si viajamos en colectivo o en avión, si cada jugador va en su automóvil, si vemos que el campo es de césped natural, entrenamos césped natural o no, si nosotros vamos a un campo de césped artificial, si jugamos con tal equipo que es de césped artificial, ¿qué hacemos la semana previa? ¿Cómo nos preparamos con los botines? ¿Qué va a hacer un utilero? Ese es otro tipo de estrategia. Vieron que cuando muchos equipos, cuando van a jugar a la altura, muchos viajan en el mismo día, pequeñas horas, 2 o 3 horas de diferencia, para no llegarse a apunar y no sacar, no tener ciertas desventajas. Bueno, eso también tiene que ver con la estrategia, ¿sí? Eso es importante también saber diferenciar, ¿sí? Bien. Otra de las cuestiones que me parece que son importantes es entender que las estrategias, las cuestiones tácticas, muchas veces tienen que ver con la idea del juego que se lo puede proponer el entrenador, o puede ser que tiene que ver con la filosofía y las costumbres de ese club. Nosotros sabemos que filosóficamente, culturalmente, y también las ideas, tanto como Boca como River, son distintas. Porque tiene que ver también con aquellas cuestiones de costumbre y de lugares. No es lo mismo la Boca que Núñez o Barrio Monserrat o Belgrano, que es donde está la cancha de River. No es lo mismo la sociedad que engloba, ¿sí? O que rodea a esos clubes. Y la historia. Entonces, obviamente que hay jugadores que han jugado con las dos camisetas. Pero, por ejemplo, nosotros sabemos que el jugador de Boca tiene que tener lucha. Sabemos que el jugador de River tiene que ser técnico. Bueno, toda esa filosofía, su costumbre,
el entrenador que llega al club tiene que saber y conocer esto. Por eso muchas veces nosotros cuando tenemos que comentar un partido, cuando tenemos que hablar de algún entrenador, decimos, ¿se adecua al club que ha venido? ¿Es del club que conserva la idea, la filosofía del club? Bueno, eso también tiene que ver con el juego, ¿sí? Eso también condiciona el juego, ¿sí? Obviamente que en el fútbol cada vez más global se van cambiando algunas cuestiones. Fíjense que el fútbol inglés era un fútbol directo y hoy con la invasión de entrenadores latinos como los españoles, italianos, argentinos, portugueses, ese fútbol que era mucho más anglosajón, que tenía que ver más con el fútbol inglés, el fútbol directo, hoy ha ido cambiando. Entonces vos ves un Arsenal de Inglaterra que no juega directamente, que hace conservación del balón, que principalmente son estilos más latinos, ¿no? Bueno, eso sucede también en el fútbol global y está bien que suceda, ¿no es cierto? Pero también es importante mantener esa cultura. El fútbol argentino, sin hablar netamente de lo que sucede, en realidad el fútbol argentino tiene una cantidad extraordinaria de formas que le permite al jugador poder ir a cualquier torneo mundial y a cualquier país y adaptarse rápidamente, porque nuestro fútbol, gracias a Dios, es muy rico en ideas y filosofía. ¿Estamos? Por eso es importante rescatar algunas cuestiones que tienen que ver con esto, ¿no? A partir de ahí, yo siempre digo, fíjense en lo que sigue ahora, se habla tanto, tantas horas de los sistemas de juegos, que tienen que ver cómo yo voy a plantar al jugador en el campo, y se habla tanto de esquema, porque el sistema de juego es una cosa, ustedes los tienen que ver de forma estática, 4 defensores, 3 delanteros, 3 defensores, 3 volantes, lo tienen que ver de forma estática. Pero después tenemos que verlo cómo queda ese equipo en ataque, con cuántos quedan atrás, y cómo queda ese equipo en ataque cuando está defendiendo. Y ahí le llamamos esquemas. Pero eso no es tan importante. Lo más importante es qué voy a hacer con el balón cuando ataco y qué voy a hacer con el balón cuando defiendo. Entonces, vuelvo a la filosofía, a la idea y el conocimiento que tiene el entrenador y que tiene el club. Y ahí eso es lo más importante. Pasamos horas hablando de sistema y de esquema, que está bien, es importante, pero antes lo más importante es lo que yo quiero saber, qué vamos a hacer con el balón cuando lo tenemos y qué vamos a hacer cuando no lo tenemos. Y ahí está el sentido de este juego. El sentido de este juego, desde sus raíces, de su raíz más interna, tiene que ver con eso. ¿Qué hago con el balón cuando lo tengo y qué hago cuando no lo tengo? ¿Mm? Por eso a mí me parece muy importante que cuando hablemos de un equipo de fútbol, le contemos a la gente qué va a hacer este equipo cuando tenga el balón. En el fútbol y en este juego hay 4 tiempos importantísimos. Nosotros le llamamos transición. Cuando tengo el balón, que estoy atacando, cuando pierdo el balón, ¿de qué forma lo voy a recuperar? Y le llamamos transición. Las transiciones son segundos muchas veces, pero es un grado de incertidumbre que tiene el fútbol. Entonces tengo el balón atacando, la pierdo, ese grado de incertidumbre que es la transición, ¿cómo voy a recuperarlo? Inmediatamente, a través del pressing, ¿qué voy a hacer? Y después entramos en la otra transición, no tengo el balón, lo recupero. ¿Qué hago ahora? Por eso el fútbol tiene 4 tiempos. También podemos hablar que el fútbol tiene 4 momentos, que es inicio, gestión y definición en el juego. ¿Estamos? Pero no inmediatamente, después de que se cierre la jugada, ya sea con un remate o con gol, vuelvo a arrancar con esto, ¿no? Pero en el suceso, en el momento de donde el balón se está jugando, pasan estos 4 tiempos que son muy importantes de reconocer. ¿Eh? Sí. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o una No, acotación. profesor, Sí, Ricardo. no, lo que a veces yo le he visto y no sé si es cierto, dicen que una buena defensa es el mejor ataque. ¿Usted qué piensa?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo que quien mejor defienda tiene mucha chance de atacar mejor. Entonces, No, aparte, miren, les voy a hacer una pregunta y se la voy a dejar pero, en el tintero, lo van a responder ustedes. ¿Sí? no, ¿Sí? pero Ricardo te dice otra No sé cosa muy quién. interesante. Lo que te dice Sí, sí, Ricardo sí. es Pero que, no voy a salir no, de pero la, en de un, la, de la. no, pero por un cambio que se ha dado ahora en lo vertiginoso del fútbol. Yo te entendí lo que vos decís. Lo digo para debatirlo. Sí, Porque no es que dice, la dejé al costado. Sin duda, coincido con Ricardo. El que mejor defiende, no, el que mejor defiende es que el que mejor tiene posibilidad de atacar. Digo posibilidades porque no siempre es así, ¿no? Pero el que mejor defiende, como en todo, ¿no? Decimos que la base es la defensa. Y yo creo eso, ¿eh? Totalmente. Ahora, después ustedes piénsenlo y lo vamos a responder después. ¿Qué es más fácil? ¿Atacar o defender? Se lo dejo, después lo retomamos antes de irnos. ¿Estamos? Piensen, ¿qué es más fácil, atacar o defender? Pero coincido con vos, Ricardo, creo que el fútbol, lo más importante es empezar a construir esa defensa para poder ver después cómo voy a atacar, sin duda. Me parece que la base es juego. Hoy y siempre. Creo, ¿no? Creo. Pero bueno, es debatible, siempre es debatible. Otra de las cuestiones que habíamos hablado que tenía que ver con la estrategia es la importancia del análisis. Nosotros muchas veces, no muchas veces, es importante analizar al equipo que vamos a observar, a los dos equipos que vamos a observar. ¿Sí? Y nosotros ahí, los entrenadores, nos tomamos muchas cuestiones que para nosotros son importantes. Cómo quedan en la tabla de posiciones, eso marca muchísimo. Esta es una obviedad y una lógica, ¿no? No es el mismo, no es lo mismo el equipo que está arriba que está abajo, y eso nos da un dato que es importante y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Después, cómo son los resultados entre los 5 y últimos partidos, y qué pasa, porque ahí está la pregunta, ¿y qué pasa si recién empieza el campeonato? Bueno, tomamos cosas que sucedieron el año anterior también, ¿no? Las lesiones, las suspensiones, el historial entre los dos equipos. No es lo mismo jugar un clásico, ¿sí?, que jugar un partido con otro equipo, ¿no? No es lo mismo. Y vemos también ese historial. Después que se está peleando cada equipo, también lo tenemos en cuenta. Y todos esos factores que son especiales, ¿no? Es muy importante. Nosotros no solamente analizamos el juego, sino también analizamos todas aquellas cuestiones que hacen a cómo va a llegar ese jugador. Por ejemplo, un claro ejemplo. No hay motivación extra antes de un derby, antes de un clásico. No hay motivación extra. No hay. A excepto que el jugador viva en una nube, que no conoce nada, el clásico se juega 15 días antes. O tener un partido antes del clásico, ya está jugando el clásico. ¿Por qué? Porque el jugador se cuida, no quiere estar expulsado, quiere llegar bien y se cuida. Le aseguro que se cuida. No todos, pero hay jugadores que se cuidan porque quieren llegar al clásico, lo cual lo juegan 15 días antes. Entonces, ¿qué motivación extra puede tener el entrenador? ¿Puede hacer algún trabajo de motivación? Sí, pero ya el jugador lo viene trabajando 15 días antes. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Bueno, de por sí nosotros llevamos números, ¿no es cierto? Y vemos estadísticas y la utilizamos muchas veces, ¿no? ¿Sí? Todo esto influye muchísimo al jugador, ¿no? Después, bien, también analizamos todo lo que son los sistemas tácticos y los enfrentamos, vemos cómo juega uno, cómo juega otro y enfrentamos los sistemas. Esto es un poco para que ustedes sepan más o menos por dónde trabajamos. Y después sí trabajamos las fases de juego, lo que es la posesión, cómo organizamos ese ataque, las transiciones, cómo defendemos ante la pérdida, y algo que es fundamental y que nunca se ha perdido, yo creo que nunca se va a perder, es la capacidad del duelo individual de entre jugadores. Nosotros decimos que los jugadores tienen duelo en todos los sectores de la cancha, y el que gana el duelo en ciertos sectores, el que va a posibilitar
que el equipo sea superior al otro. A través del duelo, lo que sigue es una definición, es un gol o la posibilidad de hacer superioridad numérica a la línea siguiente. Entonces, si un defensor es capaz de ganar un duelo y permite superar ciertas líneas, estamos haciendo superioridad numérica. Por eso es tan importante que el jugador siga desarrollando aquello que muchas veces nosotros dijimos que era innato, que tiene que ver con la habilidad, si se quiere, la destreza, si se quiere, de sacarse un jugador de encima, ya sea con un drill, ya sea con un control orientado, ya sea con un giro o un choque para formar la posición. ¿Sí? Eso que muchas veces reclamamos de los potreros, que nos va faltando, ¿sí? Porque cada vez que la urbe va creciendo, vamos perdiendo espacios donde nuestros niños tienen que desarrollar lo más importante que es este juego, que tiene que ver con el juego lúdico, que tiene que ver con el juego del potrero, ¿no? Ahí es donde se crea también, pero también se entrena. También se entrena la habilidad, la destreza, la posibilidad de sacarse un jugador. Hemos tenido que desarrollar métodos de entrenamiento para desarrollar la habilidad y la destreza del jugador, porque antes la teníamos y la recibíamos de una forma mucho más natural. ¿Mm? Por eso también no reclamo la tecnificación como algo que hoy ha invadido la creatividad del jugador, sino que también nosotros tenemos que propiciar escenario para que haya creatividad y para que haya el desarrollo de todo lo que es la destreza, la habilidad, la posibilidad de sacar su jugador en el uno. Otra de las cuestiones importantes que evaluamos tiene que ver con lo numérico, es fundamental, ¿no? Cuántas veces pateamos a puerta, cuántas veces de alguna forma atacamos con uno, con dos, con tres, de qué forma defendemos, cuántas veces logramos alejar la pelota, cuántas veces tenemos posesión. Todo eso también se evalúa para buscar, obviamente, el mejor resultado. Gracias a Dios, el fútbol tiene muchas sorpresas y el fútbol da la posibilidad que inclusive jugando mal puedas ganar el partido. Fíjense en ustedes que a pesar de todo esta información que manejamos, tratamos de alguna forma clasificar y, y brindarle al jugador para que su respuesta sea mejor. Gracias a Dios, el fútbol, jugando mal, podés ganar un partido. ¿Y cómo es esto? Y sí, si yo me dedico a defender todo el partido y en una pelota de contraataque termino haciendo un gol, yo puedo ganar el partido atacando una sola vez. Yo digo, ahí podemos discutir si es jugando mal o bien, ¿no? Cada uno de nosotros, cada maestrito con su librito, va a decidir de qué forma quiere atacar, ¿no? Y en el fútbol tiene estas cosas. También evaluamos si ganamos justamente o injustamente, si el rival estaba a nuestra altura o tuvo un mal día. Esto también nosotros lo tenemos en cuenta para no caer en un engaño, ¿sí? Es muy engañoso el hecho del resultado, muchas veces, ¿no? Todo depende del proceso que tiene ese equipo. Fíjense en ustedes, ¿se acuerdan cuando se hacían los torneos de verano, donde se jugaban varios equipos? Y hay veces que clubes terminaban su entrenador por los amistosos, porque los amistosos habían sido lo que no esperaban. En algunos casos hasta muy mal iban los amistosos y el entrenador quedaba fuera de ese equipo porque es lo que se evaluaba era el resultado y no todo esto que nosotros vemos. Como también ha sucedido, entrenadores que ganan todos los partidos amistosos y después terminan con una mala campaña y a los 4 o 5 partidos oficiales se termina yendo. Porque el análisis no tiene que recaer solamente en un resultado o en una cuestión numérica, sino hay que evaluar todo para poder decir y acercarse a la verdad. Y vuelvo a reiterar, la verdad es opinable, no siempre es así como uno pretende que quiera. Pero esto reduce de alguna forma a la equivocación, ¿no? Disminuye las posibilidades de error. ¿Sí? Bien. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Alguien que quiera comentar algo? Soy todo oído, ¿eh?
o quiera opinar. El profesor, Sí, Ricardo. no, que a veces lo que sí, por ejemplo, cuando el equipo juegue mal, por diversas causas, está después la presión externa, que usted a lo mejor lo puede haber vivido, de que el hincha exitista le importa que su equipo juegue bien y que no juegue mal por más que gane. Esa es la otra función donde ese hincha que no piensa que el director técnico tiene muchas cosas y que realmente lo presiona y después prácticamente al director técnico termina como renunciando a su trabajo, ¿no? Sí, bueno, la presión en el contexto que vive nuestro país, nuestro fútbol, tiene mucho de eso de existimos. Tiene mucho que ver por muchas cuestiones, podemos valorar cuestiones culturales, podemos valorar cuestiones de no éxito de mucha gente y entonces necesita que su éxito personal pase a través de la camiseta, pero más allá de eso también tiene que ver con el amor que tenemos nosotros mismos de nuestro país y nuestro club, ¿no? Esto de sentir la identidad, ¿no? Y bueno, somos muy pasional y creemos tanto en nuestro equipo que ya no valoramos nada y el resultado es lo que decide todo, ¿eh? Como siempre decimos en Argentina, que del segundo no se acuerda nadie, para nosotros vale ganar, no hay otra, ¿no es cierto? Sí, Fabián, sí, 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 profesor. Sí, la verdad que está muy interesante lo que decís, pero también está muy interesante nosotros, todos los que estamos acá, que somos de la palabra, tomamos por ahí algunos conceptos muy interesantes. Vos decías recién, Fabián, un equipo que el otro lo atacó todo el partido, y jugó bien y con una pelota ganó, pero tendríamos que ver qué es jugar bien, ¿no? Y es lo que dice Ricardo, está buenísimo. No quiero entrar en el debate, solo lo planteo porque está buenísimo, porque va a decir, está bien, importa solo el resultado, pero aquel entrenador que le da una movilidad, pero no gana, hace las cosas bien y lo dejo ahí, era eso nomás. Sí, sí. Gracias, Luis. Yo creo que está bueno el debate, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que ver muchas veces dentro de nuestro fútbol, que queremos que sea lo más natural y lo más jugado como juego, pero bueno, termina siendo una cuestión muy profesional, donde el dinero es muy importante. Entonces, el resultado ya, a ver, yo considero que un equipo puede ganar con un solo ataque y vos podés decir, está bien o está mal, pero es su herramienta y de pronto es válido. Pero bueno, uno siempre quiere otro tipo de espectáculo, donde se trate bien el balón, donde los dos equipos salgan a ganarse y que se vea ese amateurismo que tiene el juego, es decir, che, en el sentido es que yo te gane a vos cuando tenga la pelota y que vos me hagas el gol a mí cuando yo no lo tenga. Es el sentido del amateurismo, el amor a este deporte. Pero bueno, después hay ciertos intereses que van a ir de alguna forma en otra línea en relación al juego. Sí, Ricardo, iba a acotar algo. No, está bien, ya está contestada la pregunta, gracias, está contestada. Bueno. Bien, y ahora vamos a tocar algunas palabritas que son de uso en común, que yo quiero comentarles mi opinión en relación a esto. Primero, ¿se juega como se entrena? No se juega como se entrena. Eso no es una verdad absoluta. Dentro de lo que se entrena, uno trata de aplicar. Pero ¿qué pasa? Miren, el jugador de fútbol, cuando está en un partido, primero, su condicionante son muchas cosas. El rival, el arbitraje, el estadio, el ambiente, cómo llego a ese partido. Todos esos son condicionantes que nosotros no podemos igualar en un entrenamiento. No lo podemos igualar. El partido es el lugar más importante
que tiene para expresar el deportista. No solamente en el fútbol, ¿no? En todos los deportes aplica. Después, el jugador en los entrenamientos tiene un margen de error. El jugador te dice, pateé 10 pelotas al arco, hice 5 goles y te dice que está bien, pero en realidad está un 50%. ¿Se entiende? Entonces el jugador, la sensación en el entrenamiento es distinta al partido. Y después, el grado de dificultad de un partido no se da al 100% en los entrenamientos. Puede suceder dentro de lo físico, de la capacidad física, que uno corra la misma cantidad que va a correr en el entrenamiento y a la misma velocidad. Pero esa contribución que va a hacer la parte psicológica, la parte del entorno, y esa situación que siempre es desconocida, que es incierta, va a hacer que el jugador actúe de una forma u otra. Por eso, no es una verdad absoluta para nada. El jugador no entrena como juega, y eso no solamente lo dice los libros, sino también dice las cuestiones cuánticas que tienen que ver con cuánto corre, en qué velocidad actúa, cuándo lo hace y todo eso, que tiene que ver con el juego, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno escucha esto, mire, fíjense en una cosa interesante. Hay veces que los jugadores, cuando entrenan mucho peor que el jugador que es suplente. El titular a veces entrena no tan bien como el suplente. Pero cuando uno lo pone en el campo, el suplente no supera al titular que ha entrenado distinto. El jugador lo sabe. Y el jugador lo sabe. Entonces, nosotros los entrenadores estamos obligados a poner el mejor en campo. Y a veces no entrenan el mejor, a veces. No es una regla. Siempre es mejor entrenar mejor. Siempre. Pero hay veces que hay jugadores que entrenan y en el campo te hacen mucho más que cualquiera, ¿no? Se apoyan en la técnica, se apoyan en el conocimiento, se apoyan en la respuesta táctica, que obviamente. Es por eso también que nosotros los entrenadores trabajamos de alguna forma diferenciada, ¿no es cierto? No todos trabajan de la misma forma, y también nosotros no vamos a exponer a un jugador de 35 años a la misma posibilidad física que tenga un chico de 20 años, porque lo terminaríamos rompiendo. Y eso también hace un entrenamiento distinto. Y no es privilegio, es conciencia, ¿no? Trabajar a conciencia. Obviamente que el arquero no entrena lo mismo que lo que entrena un delantero. Entonces tratamos de nosotros de especificar el entrenamiento en relación a la capacidad y a la posibilidad que tiene el jugador. Entonces por eso, pero no entrenaron hoy día, sí entrenaron, pero no todos entrenan igual, eso es verdad. Otra de las cuestiones que es importante, por ahí se dice que la tenencia del balón, hay veces hay equipos que juegan teniendo el balón y hay equipos que juegan a ver qué sucede, a dividir la pelota y a jugar a una segunda pelota y trabajan. La tenencia del balón, yo en mi caso me parece fundamental. Si la tengo más posibilidades. Aunque yo sé que si tengo más el balón que el rival, también tengo más posibilidades de equivocarme, ¿cierto? Esto es así. Pero bueno, uno insiste con que con el balón se juega y es un gusto. Ahora, bueno, habrá entrenadores que la tienen más y otros que no. De por sí, había una frase muy vieja que decía que dueño de la pelota, dueño del partido. En realidad la frase es dueño del balón, dueño del partido, una frase española, ¿no? Dueño del balón, dueño del partido. Hoy no es así. Hay equipos que tienen el balón y hay equipos que contraatacan y contraatacan tan bien que lo pueden hacer mejor que el rival, teniendo mucho menos el balón. Por sí, grandes equipos juegan al contraataque, ¿no? Entonces, la tenencia del balón es un gusto para el que quiere jugar con el balón más tiempo que el otro. Después otra de las cuestiones es que salir jugando es una moda. Miren, el fútbol, si vamos en relación al mensaje anterior, tener el balón nos posibilita más posibilidades de llegar al rival, o por lo menos a los que nos gusta tener más tiempo el balón. Salir jugando no es una moda. Nosotros consideramos que salir jugando, si bien es un riesgo,
también no permite romper la primera línea de presión y con la intención de mover al rival, de atraer al rival y ocupar los espacios que va dejando a espalda. Ahora, tengo que fundamentar por qué voy a salir jugando. También tengo, si puedo, si tengo los jugadores que me posibiliten salir jugando, ¿no es cierto? Eso también es importante. Ahí a los entrenadores, ya voy a agregar algo más que me parece importante. Esto del morir con la mía, ya hoy no aplica porque el fútbol es tan dinámico y no solamente se trata de gustos, sino también se trata de posibilidades que tenemos con el equipo y las posibilidades que te da el rival. Entonces, ya morir con la mía parece algo que valoro, ¿no? Que algo altruista, si se quiere, pero en el fútbol de hoy, morir con la mía implica que vas a perder un partido y vas a terminar fuera del juego por no entender que el juego tiene distintas formas y tiene distintos momentos, y si no te adaptas a eso, es muy difícil que vos permanezcas en este juego. Porque hoy un equipo te hace tenencia y al partido siguiente te divide la pelota y al partido siguiente te contraataca y es el mismo equipo. Porque hoy hablamos de un fútbol muy versátil, de un jugador que no solamente ataca y se queda, sino que ataca y defiende, equipos que se refugian muy bien atrás con todos los jugadores y hay equipos que te atacan con mucha gente. Entonces uno se tiene que adaptar a las nuevas formas que en definitiva lo que hacen es construir un juego mucho más vistoso. Miren, dentro de esto, el control y el pase dentro de lo que es la técnica y la velocidad en el juego ha cambiado y ha revolucionado el juego. Uno puede decir, pero es más físico. Bueno, todo tiende a mejorar. La parte física tiende a mejorar. La velocidad tiende a ser más rápida. La fuerza tiende a soportar más esfuerzos. Y la resistencia, sin duda, en correr el más tiempo posible o estar activo el máximo tiempo posible. Ahora, también es cierto que nosotros veníamos en una época, jugábamos muchas paredes y hoy se juega a un tercer hombre y a un cuarto hombre. Yo te la doy a vos y vos se la tenés que dar a un tercero y ese tercero a un cuarto. Y eso revolucionó el juego. Fíjense en este ejemplo. Dos jugadores tienen el balón y un tercer jugador, que es un rival, va a presionar. Uno puede presionar el mismo balón en dos jugadores, pero cuando aumento otro jugador más, ya las distancias son más largas. Y si aumento un cuarto jugador y hacemos tenencia en 3, 4 contra 1, ya es muy difícil que ese jugador pueda recuperar la pelota. Entonces, un pase al tercero y un pase al cuarto revoluciona el juego. Eso implica que haya más precisión, más control de balón, e implica que el jugador tenga que ser más rápido para poder capturar esa pelota. Entonces todo tiende a evolucionar. Yo no estoy diciendo que lo de antes era peor o mejor que ahora, estoy dando lo que sucede hoy con el juego. Entonces ya prácticamente el jugador no controla y pasa. El control es con el mismo pase. O sea, recibe y juega. Ni siquiera controla la pelota. Tac, 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 y la pelota va a una velocidad que la aseguro que ni siquiera la persona más rápida en el mundo va a ser más rápido que un balón. Entonces ustedes ven y escuchan cómo el ruido del balón, siempre nosotros le decimos al jugador, escuchen el ruido cuando le pegan el balón, es fundamental. ¿Estamos? En ese tipo de aprendizaje. ¿Estamos? Bien, otra de las cosas que me parece importante, que muchas veces el balón va hacia atrás, que nos puede gustar o no nos puede gustar. Nosotros le llamamos pase de seguridad. No solamente para evitar que nos ataquen y nos quiten el balón, sino también muchas veces se necesita el pase hacia atrás para mover la pelota de un lado al otro, que lo que uno busca es desarmar ese rival que te viene a quitar la pelota, ¿no? Desarmar y que nosotros aprovechamos esos espacios que se dan a través del movimiento del jugador, del equipo, ¿no? Esa es la intención nuestra, de mover al rival. Después, bueno, a veces se puede, y como en todos a veces no se puede, no siempre sucede. Otra de las cosas, ya un poco terminando la idea, yo siempre digo que nosotros podemos exigirle y debemos exigirle al jugador lo que es la pasión, podemos exigirle el esfuerzo,
pero no podemos exigir el resultado, porque la determinante de un resultado no es solamente lo que yo pueda hacer con el balón, sino también lo que me va a dejar hacer el rival. Entonces, yo puedo exigirle que entrene, que se sacrifique, que tenga esfuerzo, que ame este deporte, y sabemos que a través del entrenamiento nos vamos a acercar a lo que es la victoria, pero nunca podemos exigir resultado, porque el resultado no se da por simple intención, se da por muchas cosas. Eso me parece muy importante, porque si no, sería muy fácil de poder practicar este deporte si solamente el resultado se consiguiera porque lo quiero. Bueno, este ha sido un poco lo que he querido expresar, y a partir de ahora podemos hacer preguntas o entrar a hablar un poquito de la importancia de qué es más fácil, atacar o defender. Estoy todo oídos. Bueno, profesor, Bueno, yo no hay pienso una pregunta. cosa. Bueno, yo le voy a decir lo que yo considero. Es más fácil Sí, yo defender lo tiro que ahí y atacar. después usted me lo puede contestar. Claro, porque Que a lo defender mejor implica alejar la pelota del balón de mi arco. Sí, sí, a lo mejor es más fácil destruir que construir, porque por ahí el defensor, el marcador central, cuando viene una pelota, o rechaza largo de cabeza o le pega un voleo que la pelota va a decir, bueno, búsquenla los delanteros. Y es más difícil, a decime, lo mejor, Víctor. una delantera que pueda construir. Por ahí es más fácil para mí destruir que construir. No sé usted lo que Entonces piensa. estás de acuerdo. Entonces usted está de acuerdo que es más fácil defender que atacar, o al revés. Yo creo que defender es una virtud también. Sí, claro que sí. Mire, yo se lo voy a fundamentar. Puede estar de acuerdo o no, y está muy bien. No, está bien. Defender implica que yo no necesariamente me tengo que quedar con el balón, pero Claro. atacar tengo que tener buena técnica para Mm, conducir, tengo que tener buena técnica para dar un pase, tengo que saber definir, y fíjese usted que inclusive me tengo que sacar un jugador de encima, tengo que intentar de meter la pelotita en ese arco que es sí, grandísimo. Sin embargo, el jugador sí. erra. Eh, si fuera, fíjense en ustedes, que si fuera más fácil atacar, los partidos terminarían con mucho más goles. Y lo Claro. que cada vez vemos es que son menos goles. Víctor, te escucho, Víctor. Sí, Fabián, la pregunta mía tiene que ver con, dentro de la adaptación que hablabas, a la hora de comunicar la táctica, ¿cómo lo ves vos para redes sociales, Sí. a la hora de la televisión, de la radio o escrito también? ¿Cómo ves las diferencias? Mira, primero entender que son herramientas que son útiles, porque son herramientas que son útiles. Me parece que son importantes utilizarlas, ¿tá? Ahora, dentro de lo que es la influencia al jugador, y es preferible que, por ejemplo, el jugador se aísle un poco del comentario, ¿no? Porque el comentario tiene que llevar de alguna forma una fundamentación. Y a veces se quedan con los títulos, ¿sí? Y no con la fundamentación. Pero, ¿va por ahí la pregunta? Claro, a la hora de escribir o de decirlo en vivo, o hoy con las nuevas formas que son las redes, que tenés más llegada o más rápido, si hay, ¿cómo lo ves vos a la diferencia de Mira, llegar a lo que vos querés comunicar? sí, mira, yo creo que todo es útil. Pasa que hoy día todos los medios visuales y auditivos son los que, visuales cuando hablo de pantalla, ¿no? Porque un libro también es visual, ¿no? Eh, eh, es lo que hoy sucede. Albert Camus, que fue un escritor,
dice que él tiene una frase que dice que sobre lo que él sabe de la moral y la ética se lo debe al fútbol. Albert Camus jugaba al fútbol, después tiene una enfermedad, es de Austria, y después se dedica a hacer cronologías de partido. Estamos hablando en 1930. Él escribía sobre los partidos de fútbol. Eso le valió en ser premio Nobel de Literatura. Mira qué importancia la escritura. Obviamente que hoy lee menos y que hay mucha menos gente que escribe, que te relaten un partido a través de la escritura. Es muy poca gente, pero sí creo que hay gente muy interesante que escribe, que tiene mucho conocimiento y tiene interpretaciones que enriquecen sin duda a la actividad. Pero bueno, hoy estamos en una era de las pantallas, de la información sin fundamentación, como quien dice, con muchos títulos y poca explicación. Entonces, bueno, muchas veces eso invade y rompe con el conocimiento, ¿no? Por eso hay que tratar de educarnos y reeducarnos en entender bajo qué contexto y bajo qué idea se está transmitiendo esa información, ¿no? Bien, no sé si alguno tiene alguna preguntita más. Hola gente, ¿cómo va? Buenas noches. Hola Fran, buenas noches, ¿cómo andás? Gracias por todo, Fabián. Estuve escuchando atentamente toda la charla. Gracias por mostrar y abrir una ventana de cómo trabaja un cuerpo técnico, una dirección técnica desde adentro, para la gente que no lo conoce, y demostrar bueno, que este deporte no es matemática pura, que no siempre 2 más 2 es 4. Y bueno, demostrar un poquito eso para que lo sepamos. Eh, con lo que estábamos hablando y bueno, escuchando atentamente, puedo llegar a decir que algo que se me quedó grabado en la cabeza, que ¿cómo es? La mejor defensa de un equipo es con la pelota en los pies, una vez escuché. Sí, sí. Y se me viene a la cabeza, bueno, partidos que hace 3 semanas hemos perdido, bueno, eso, que alguna vez hemos hablado, y bueno, qué cierto tiene esa frase, ¿no? Y bueno, y demostrar también de que, Se te silenció. Si te escuchamos, Fran. ¿hola? Sí, ¿Me ahora te escuchan? escucho. Ahí Sí, está. sí. Demostrar también de que, oh, se me fue la idea. No, pero mira, A ver. yo hoy día, antes de estar con ustedes, estuve viendo un poco el Arsenal, ¿no? Sí, Y el Arsenal en un momento pierde el balón, es un equipo que se caracteriza principalmente por tener el balón y producir mucho daño teniendo el balón. Pero en un momento lo perdió, fueron los últimos minutos, ¿no? Y jugó con el con el Bristol. Y el Bristol es un equipo de mucho menos capacidad técnica, ¿no? Y mucha menos capacidad de equipo. Sin embargo, tuvo ahí de empatar. Entonces, y el Arsenal es un equipo que tiene el balón de por sí, está haciendo unos números fantásticos, ¿no es cierto? De ganar partidos y, bueno, llevar mucho y jugar las 3 ligas que está compitiendo muy bien. Pero es cierto, a mí me encanta, por ejemplo, a mí me encanta el hecho de tener balón. Pero este fútbol es tan dinámico y tiene tanta sorpresa que por ahí el equipo que menos pensás te quitó la pelota y ya después no sabes qué hacer sin el balón y te termina, por lo menos haciendo fuerza, que de eso se trata también, ¿no? De competir, ¿no? Que te compita un equipo con menor capacidad y termina sufriendo, ¿no? Siendo vos el mejor, ¿no? Eso. exactamente. Termino la idea, era esto de mostrar y demostrarle a la gente de que un director técnico no es solamente una persona que pone 11 jugadores en la cancha. Demostrar de que hay técnicas, hay estrategias por atrás,
que se estudia el rival, que se estudia lo que uno tiene. Es todo un estudio, ¿no es cierto?, que el cuerpo técnico hace bueno, vamos a hacer esto o vamos a hacer lo otro, y no solamente poner 11 jugadores en la cancha para ver qué pasa. Esa era la idea que quería terminar, y bueno, no sé qué pasó con el teléfono mío. Mira, Pero bueno, muy interesante toda la charla. La verdad que agradezco mucho haber estado acá para escuchar esto y bueno, saber, escuchar de vos todo lo que sabes y tu experiencia, ¿no? vos sabés que hoy hablaba con los jugadores y yo le decía que nosotros los entrenadores, en una época, hemos cometido muchos errores en esto de la competencia interna. Entonces, le hemos explicado mal. Hoy el fútbol es tan rápido y tan fuerte que en los entrenamientos se ven muchas lesiones. Entonces, reconstruir al jugador que viene con una idea que yo compito con mi compañero y en esa competencia, con todo lo que es la velocidad, la fuerza, terminan lesionándose entre ellos. Muchas veces. Entonces van con un piecito más fuerte, no miden si es su compañero, porque tienen mal entendida lo que es la competencia muchas veces. Entonces, hoy yo le decía, yo tengo que estar con mi compañero. Hay un poco de vanidad, de orgullo en el jugador de fútbol y en nosotros, en los seres humanos, que tiene que ver por una cuestión de supervivencia y cosas así, que no me voy a meter a filosofar. Pero el jugador muchas veces quiere ganarle el puesto al compañero que está en el mismo puesto, hasta de alguna forma deshonesta, ¿no es cierto? Entonces, entiende mal la competencia. Entonces nosotros, en la reconstrucción del jugador y de la persona, decimos, la competencia te tiene que preocupar desde tu posición como vos, jugador, y la construcción es tuya a partir de lo que vos haces, sin interferir la competencia del otro, ayudando a que el otro también compita para que te haga mejor a vos. Y esa es no solamente son palabras, sino que tienen que entrar en la cabeza del jugador para su construcción. ¿Por qué? Porque si yo logro eso en el jugador, que la construcción es personal, que tengo que dejar de lado la vanidad, y esa construcción personal hace que construya a mi compañero, que es propio de mi equipo, e inclusive el rival, que me compite para hacerme mejor. Cuando yo introduzco esto y trato de lograr esto, no solamente estoy construyendo un jugador más íntegro, sino que también estoy contribuyendo al juego mismo, ¿sí?, y a la persona. Esa construcción nos lleva tiempo de empezar a romper algunos paradigmas que hemos utilizado en que, por ejemplo, hay que ganar como sea y no me importa el otro, ¿eh? Entonces, esa construcción que nosotros tenemos que realizar día a día es una construcción que nos lleva ya no solamente a saber de juegos, sino a construirnos como entrenadores en otras capacidades, porque en definitiva nosotros transmitimos, igual que el periodista, transmitimos a través de la palabra, ¿no? Y de los gestos, siempre también, principalmente la parte visual. Transmitimos el conocimiento a través de la palabra, y eso tiene que hacer mella en la cabeza del jugador. Por eso cada vez nosotros los entrenadores, mire, nos tenemos que construir. Hoy, el jugador necesita más del entrenador. Hoy el jugador necesita más del entrenador, con información, con conocimiento, con experiencia, con nuevos métodos, actualizados, escuchando, mirando. Hoy el jugador necesita más de los entrenadores. Vos hoy agarrás un jugador y le decís cuál es el 9 de Vélez Sarsfield y no lo sabe. Porque sí sabe la play, porque juega, pero no ve fútbol. Hay tanta información, hay tantos medios donde el jugador se puede distraer y estar de alguna forma, una forma lúdica, que prácticamente ve muy poco fútbol. Y el nivel de atención que estamos teniendo los seres humanos es poquísimo. ¿Por qué? Porque agarramos una pantalla y vemos en una hora, o qué en una hora, en 5 minutos, 10 temas distintos, 100 temas distintos.
con el TikTok, por ejemplo. Entonces, tenemos jugadores que la capacidad de atención es muy acortada. Entonces, tenemos que desarrollar la capacidad de atención. ¿Y saben qué? Gestual y verbal. No nos queda otra. ¿Mm? Así que nada, quería contarle un poquito eso, un poco contarle lo que uno va haciendo y a dónde lo estamos enriqueciendo, porque nuestra posibilidad de exponernos a algo que amamos y trabajar en algo que amamos, realmente somos privilegiados de la vida de que estamos llevando, de poder vivir con esto. Así que nada, agradecerles. Después vamos a ver con Luis, toda la gente que participó, de hacerle una certificación, que se lo hacemos en PDF y se lo vamos a mandar, y agradecerle el respeto que han tenido y las preguntas y las acotaciones que siempre enriquecen a nuestra labor, ¿no? Principalmente agradecerle al Círculo de Periodistas Deportivos esta posibilidad de transmitir, y a su presidente Luis Salinas, que siempre nos da la oportunidad. La verdad, Fabián, déjame felicitarte, no por devolución de gentileza que vos le agradeces al Círculo, pero realmente lo bajado a alguien como yo, no voy a hablar por todos los que estamos, que de técnico entiende poco y nada, la verdad, extraordinario. Muchas gracias a vos y esperemos que sea la primera de varias charlas, porque muy didáctica y sobre todas las cosas muy enriquecedora. Yo digo que por ahí, ayer le entregamos un premio al periodista Marcos Torrejón, que es un súper consagrado de Córdoba, y él decía lo mismo que decís vos. Decía que lo que él le reprocha al periodismo actual es que no se forman ni se informan correctamente. Y bueno, esto es formar a los periodistas para que hablen con conocimiento, por lo menos en mi caso, que me desburro de muchas cosas. Mil gracias, en serio. No. Bueno, muchas gracias. Sí, Fabián, profesor. Sí, Ricardo. Lo felicito. Extraordinario, excelente, y no para quedar bien con usted. Gracias al Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba, a usted que nos ha dado una charla extraordinaria. Le digo la verdad, me voy pero contentísimo con esta charla y ojalá haya varias más, profesor. Muchas gracias. De mi parte, siempre a disposición, siempre. Fabián, una cosita, sí, yo, sí, Edgardo. Sí. Bueno, como todos saben, yo me dedico a los deportes adaptados y obviamente trasladaba todo esto que vos has ido desarrollando a lo largo de la charla, que la verdad que también, como dice Luis, es interesantísimo, y también me sumo al agradecimiento. ¿Cómo aplica todo esto a todos los deportes, no solamente? Y en el caso mío, que estoy siguiendo y estoy jugando al fútbol para ciegos, ¿cómo tiene que ver o cómo influye la capacidad del jugador de captar toda la información que el técnico le pueda dar, y de la mejor manera, por supuesto, ¿no? Es así, es una obligación, porque yo siempre le digo a los entrenadores, para estar hay que estar, y no podemos ser un florero. Me río porque esto es algo viejo, ¿no? Pero no podemos ser un florero. Para estar hay que estar, y cuando uno decide estar, hay que ser muy respetuoso de la persona que viene a depositar en vos un objetivo, un sueño. Entonces hay que ser respetuoso. En mi parte, creo que el trabajo tiene que ver con mi construcción como entrenador día a día, ¿no? Hola. Hola, Blanca. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bien, le cuento que muy interesante la charla, estoy muy contenta. Yo me dedico al básquet, no lo juego, pero lo sigo hace 40 años a Atenas, y ahora sigo al básquet femenino, y muy interesante saber sobre el fútbol, porque uno a veces se va encasillando en un deporte y los otros deportes los escucho y todo, pero nunca lo he vivido como, digamos, de adentro, cómo los prepara el entrenador y todo. Muy interesante la charla. Muchas gracias, Blanca, pero como decía Edgardo, esto aplica no solamente al fútbol, sino a todos los deportes, y yo diría, miren, que a la vida diaria. Esto
el fútbol, el deporte en sí, es una partecita de nuestra vida diaria y creo que repercute mucho a través del deporte la vida social. Muchas gracias. Muchas gracias. Me recordó una frase de Rubén Mañano que decía que la base del buen ataque es una buena defensa. Él lo decía en el básquet y lo estoy viendo acá también reflejado. Muy interesante todo. Muchas gracias. Un gran maestro, tuve la posibilidad de tenerlo cerca mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nada, que tengan un buen descanso todos y seguimos. Estaba en mi número de teléfono, lo pueden solicitar si no lo tienen, no hay problema, se comunican y este material se los voy a regalar, así que si se comunican a través del WhatsApp, yo se los mando al PDF ahora mismo que estoy en casa. Así que nada, muchas gracias y muchas buenas noches a todos. Gracias y buenas noches a todos. Chao. Buenas noches, gracias. Chao. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Fabián. Chao, felicitaciones, muy bueno todo. Chao, chao. Gracias, buenas noches.